Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy, llenos de energía y listos para una nueva entrega de noticias del vibrante mundo del entretenimiento. Hoy, tengo una noticia que si bien es preocupante y nos llena de inquietud, también nos brinda la oportunidad de mostrar el lado humano y solidario que tanto admiramos en nuestra comunidad. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes para compartir una actualización que ha conmocionado al espectáculo turco y a todos sus admiradores alrededor del globo. Nuestra querida Hande Erçel, la aclamada actriz, ha sufrido un accidente en el set de filmación. Sí, lo escucharon bien, y esta es una noticia que requiere nuestra atención, nuestro apoyo y sobre todo, nuestros mejores deseos. Sabemos que Hande Erçel no es solo una actriz, es un fenómeno. Su talento, su carisma y su belleza la han catapultado a la cima, convirtiéndola en una figura adorada y admirada por millones de personas. Desde sus inicios ha cautivado a audiencias con interpretaciones memorables, ganándose un lugar privilegiado en nuestros corazones. Por eso, cuando una noticia como esta surge, es absolutamente natural y comprensible que nos invada la preocupación. En nuestro canal, nos tomamos muy en serio la responsabilidad de mantenerlos informados con la mayor precisión y fiabilidad posible. Por eso nos hemos dado a la tarea de recopilar toda la información más reciente y contrastada para mantenerlos al día sobre este delicado suceso. En este vídeo desglosaremos cada detalle que conocemos hasta ahora, desde los primeros reportes que nos tomaron por sorpresa, hasta las declaraciones oficiales que buscan brindar claridad, y lo más importante, el estado actual de su salud, que es nuestra principal preocupación. Queremos que este espacio sea, ante todo, un lugar para informarnos con responsabilidad, pero también para enviar un torrente de buenas vibras, fuerza y nuestros más sinceros deseos de pronta recuperación a Hande. Antes de sumergirnos de lleno en esta importante noticia, permítanme hacerles un recordatorio que siempre surge con nuestro agradecimiento. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dedicamos un esfuerzo constante día tras día por traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y las historias más intrigantes del universo del entretenimiento. Queremos que sean los primeros en enterarse de todo, y no querrán perderse ni un solo detalle de lo que tenemos para ustedes. Denle a ese botón de suscribirse, es rápido y gratuito, y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones instantáneas cada vez que subimos un vídeo nuevo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante, y significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directamente al grano de esta noticia. La noticia del accidente de Hande Erçel surgió hace relativamente poco tiempo, y como suele suceder en estos casos de alto perfil, la información al principio fue un poco confusa, fragmentada y, admitámoslo, generó un torbellino de especulaciones. Los primeros reportes que comenzaron a circular como pólvora en redes sociales y en algunos medios de comunicación turcos, hablaban de un incidente ocurrido durante el rodaje de su actual y muy esperado proyecto. La naturaleza exacta del accidente no se detalló de inmediato, lo que, por supuesto, como era de esperar, generó una ola de preocupación y ansiedad entre sus miles y miles de seguidores alrededor del mundo. Inmediatamente después de que la noticia comenzara a hacerse viral, la incertidumbre se apoderó de las redes sociales. Los fans con el corazón en un puño empezaron a preguntar con insistencia por el estado de Hande, buscando desesperadamente cualquier tipo de confirmación o, en su defecto, un desmentido. Es en estos momentos cruciales cuando la velocidad vertiginosa de la información en Internet puede ser tanto una bendición, al permitirnos acceder a datos rápidamente, como una fuente incontrolable de ansiedad, ya que a veces la información errónea, o directamente falsa, se propaga a una velocidad alarmante, a menudo superando a la verdad. Afortunadamente y para el alivio de muchos, la calma comenzó a regresar cuando los representantes oficiales de Hande Erçel o el equipo de producción de su serie emitieron comunicados y declaraciones oficiales. Estas declaraciones, aunque cautelosas y prudentes en su redacción, fueron contundentes al confirmar que efectivamente hubo un percance en el set. Lo más importante y profundamente reconfortante de estas primeras comunicaciones fue su intento directo y claro de disipar los rumores más alarmantes y especulativos, asegurando categóricamente que Hande no se encontraba en peligro de vida, y que estaba recibiendo la atención médica necesaria y adecuada. Los detalles específicos sobre cómo ocurrió exactamente el accidente varían un poco en los diferentes reportes que han surgido, y es importante recordar que en un set de filmación, un entorno complejo y a menudo exigente, pueden ocurrir imprevistos, a pesar de todas las medidas de seguridad. Algunas versiones sugieren que pudo haber sido una caída desafortunada durante una escena,
mientras que otras hablan de un objeto que se desprendió inesperadamente o de una reacción inesperada durante una secuencia particularmente intensa. Sin embargo, y más allá de las especulaciones sobre la causa, lo crucial y fundamental aquí es el resultado, y es que efectivamente Ande sufrió una herida. Lo que sí se ha confirmado de manera rotunda y oficial es que la herida, aunque no pone en riesgo su vida, sí ha requerido atención médica especializada y, muy probablemente, un periodo de reposo para asegurar una recuperación completa y sin complicaciones. La prioridad absoluta, como siempre debe ser en cualquier circunstancia, es la salud y el bienestar integral de la actriz. Los equipos de producción, especialmente en proyectos de esta magnitud, suelen contar con protocolos de seguridad extremadamente estrictos y rigurosos, pero a veces, a pesar de todas las precauciones meticulosas, lamentablemente pueden ocurrir accidentes. Desde que la noticia del accidente se hizo pública, las redes sociales se han convertido en un verdadero mar de mensajes de apoyo incondicional para Ande. Sus fans, desde todos los rincones del planeta, han estado inundando las plataformas con mensajes cargados de cariño, de fuerza, de ánimos y de fervientes deseos de pronta y total recuperación. Es realmente conmovedor y edificante observar cómo una figura pública, a través de su trabajo y su esencia, puede generar una ola tan masiva de empatía, de afecto y de apoyo genuino. Los hashtags relacionados con su nombre y con el deseo colectivo de que se mejore rápidamente se han vuelto tendencia absoluta en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook, demostrando el profundo impacto que tiene en la vida de sus seguidores. En cuanto a su estado de salud actual, la información más reciente y fiable que tenemos es que Ande Ercel está siendo monitoreada de cerca por un equipo médico especializado y está recibiendo el tratamiento adecuado para su recuperación. No se han revelado muchos detalles sobre la naturaleza exacta de la lesión, lo cual es una decisión comprensible y respetable, probablemente para proteger su privacidad en este momento delicado y permitirle recuperarse en un ambiente de tranquilidad y sin presiones externas. Lo que sí se ha comunicado de manera oficial y alentadora es que se espera que se recupere por completo, aunque es muy posible que esto implique un periodo de convalecencia y rehabilitación. Los productores de su serie, para la cual estaba filmando al momento del lamentable accidente, han demostrado una actitud de gran solidaridad, comprensión y apoyo incondicional hacia Ande. Han asegurado de manera enfática que la producción de la serie se ajustará según sea necesario para permitir que Ande se recupere sin ningún tipo de presión o urgencia. Esto puede significar una pausa temporal en el rodaje, ajustes significativos en el calendario de filmación, o incluso modificaciones en las escenas que involucran a su personaje para adaptarse a su recuperación. La seguridad y el bienestar, tanto del elenco como del equipo técnico, son siempre la máxima prioridad en estas situaciones críticas. Es completamente natural que los fans, ansiosos por volver a verla brillar en la pantalla, se pregunten cuándo podrán hacerlo. Sin embargo, en este preciso momento, lo más importante, lo fundamental, es darle el tiempo y el espacio que necesita para sanar adecuadamente. La presión por regresar a los sets de filmación antes de estar completamente recuperada podría ser perjudicial para su salud y su proceso de curación. Lo que sí podemos tener la certeza y la confianza es que una vez que esté completamente recuperada, Ande Ercel regresará con más fuerza, más energía y quizás hasta con una perspectiva renovada, lista para seguir deleitándonos con su inmenso talento. Si analizamos un poco más a fondo esta situación, este tipo de incidentes, aunque indudablemente lamentables y preocupantes, nos recuerdan la naturaleza a veces peligrosa y exigente del trabajo en la industria del entretenimiento. Detrás de cada escena espectacular que vemos, de cada interpretación conmovedora que nos llega al alma, hay un equipo de profesionales talentosos y dedicados que trabajan incansablemente, a menudo en condiciones desafiantes y bajo una presión considerable, para hacer que la magia del cine y la televisión suceda ante nuestros ojos. Es crucial y justo reconocer el esfuerzo, la dedicación y a veces, los riesgos inherentes que corren los actores y todo el personal técnico para regalarnos estas obras. La forma en que se ha gestionado la comunicación por parte del equipo de Ande y la producción ha sido, en general, ejemplar y muy responsable. Han sido transparentes en la medida de lo posible, han firmado la veracidad de la noticia para evitar la desinformación, y han buscado calmar las aguas de la especulación al mismo tiempo que han respetado escrupulosamente la privacidad de la actriz en un momento tan sensible. Esta es una práctica admirable y necesaria que deberíamos ver con mayor frecuencia, ya que ayuda a prevenir la propagación de rumores infundados y, lo más importante, a mantener el respeto por las personas involucradas.
Ahora, si nos enfocamos en el poder de las redes sociales en estos momentos, es importante destacar la increíble capacidad que tienen estas plataformas para movilizar el apoyo y la solidaridad. La cascada de mensajes positivos, de buenos deseos y de energía constructiva que ha recibido Ande es un testimonio vivo y contundente de la profunda conexión que ha logrado forjar con su audiencia a lo largo de los años. Es un poderoso recordatorio de que, más allá de las figuras públicas y las estrellas de cine, hay personas reales que enfrentan situaciones difíciles, y el apoyo de una comunidad unida puede marcar una diferencia significativa en su proceso de recuperación. Mirando hacia el futuro inmediato, es muy probable que Ande Ercel tome un tiempo prudencial para recuperarse por completo. Dependiendo de la gravedad exacta de su lesión, esto podría implicar un programa de fisioterapia personalizado, un periodo de descanso absoluto y la evitación de cualquier actividad física extenuante. Las series de televisión, especialmente en el contexto de la producción turca, a menudo requieren horarios de rodaje extremadamente intensos y exigentes, por lo que será absolutamente crucial que se le permita un periodo adecuado de convalecencia y recuperación sin presiones. Quiero reiterar enfáticamente que hasta donde sabemos y según la información oficial, su estado de salud es estable y se espera una recuperación completa y exitosa. No hay indicios de complicaciones mayores o de un pronóstico preocupante, lo cual, sin duda, es una excelente noticia que nos llena de alivio. Sin embargo, debemos seguir atentos a cualquier actualización que pueda surgir, siempre y cuando provenga de fuentes fiables y oficiales, manteniendo un sano equilibrio entre la información y la prudencia. En resumen, queridos amigos, la noticia de que Ande Ercel sufrió un accidente en el set de filmación es, lamentablemente, real. Aunque inicialmente hubo cierta confusión y especulación, se ha confirmado que sufrió una herida que requiere atención médica especializada y un periodo de reposo. Lo más importante y alentador es que su estado de salud es estable y se espera una recuperación total. La respuesta de sus fans y del equipo de producción ha sido un ejemplo de solidaridad y apoyo incondicional, y todos, sin excepción, estamos deseando que se recupere pronto y vuelva a brillar. Este incidente, aunque nos cause preocupación, también sirve como un importante recordatorio de la necesidad imperante de la seguridad en los sets de filmación y del valor incalculable de la solidaridad dentro de la comunidad del entretenimiento. Hemos sido testigos de cómo Ande Ercel, a través de sus cautivadoras interpretaciones, ha logrado conectar profundamente con el corazón de millones de personas en todo el mundo. Ahora es nuestro turno como comunidad de seguidores, de enviarle todo nuestro cariño, nuestra energía positiva y nuestros mejores deseos para su pronta y completa recuperación. Agradecemos enormemente su compañía en este vídeo, su tiempo y su dedicación. Sabemos que a veces las noticias que compartimos no son las más alegres, pero creemos firmemente que es fundamental mantenerlos informados con veracidad y compartir estas historias con la empatía y el respeto que se merecen. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Son fans incondicionales de Ande Ercel? ¿Han seguido de cerca su carrera y su trayectoria? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, si lo encontraron informativo y útil, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda enormemente. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son seguidores devotos de Ande, para que estén al tanto de esta importante actualización. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Únanse a nuestra increíble comunidad dándole clic al botón de suscribirse y, por supuesto, activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más entretenimiento y más momentos para compartir. Cuídense mucho y en mucha fuerza para Ande. Hasta la próxima.